Cristo, la verdad TV. La verdad de Dios por medio de las Escrituras acerca de la venida de Cristo por su iglesia. Aquí hablamos exclusivamente del arrebatamiento o el rapto. Es importante saber y conocer los parámetros bajo los cuales funciona la iglesia de Cristo. Igual, cuáles son las estipulaciones de la Constitución y las leyes por las que es regida. Así también tomar en cuenta la voluntad expresada por el testador Cristo, ignorar siquiera dónde y cuándo hubo de nacer el nuevo pacto representa un terrible problema y produce muy terrible confusión. Ignorar que la iglesia vive bajo otra voluntad de parte de Dios es causa de muchas confusiones. Ignorar que la iglesia de Cristo es un pueblo exclusivo, muy único o peculiar, para el cual Dios estableció un pacto nuevo, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que el viejo pacto establecido para con Israel. Es también causa de terribles equivocaciones a la hora de aplicarle al pueblo de Cristo la vieja voluntad de Dios expresada en el viejo pacto. Muchos, incluyéndonos a nosotros, los pastores y maestros, ignoramos por descuido el mapa o el GPS que deslinda de manera precisa y clara la frontera entre lo viejo y lo nuevo, entre el viejo pueblo y el nuevo pueblo, entre la vieja verdad y la nueva verdad, entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Es decir, que no saben distinguir o separar el territorio del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Nueva verdad, dice usted, sí, hermano, nueva verdad en Cristo Jesús. Debemos saber que hay verdades y principios que son eternos, pero también en las Escrituras encontramos verdades y principios que no son eternos, ya que Dios de manera soberana a través de los siglos y de la eternidad estableció diferencia de cómo Él quiere operar respecto a los hombres y al mundo, respecto a Israel, por ejemplo, respecto a la iglesia por el otro lado. Para muestra le ofrecemos un botón, pero son múltiples los casos en las que las Escrituras leamos, por ejemplo, en Gálatas 3, 11 y 12, encontramos un ejemplo de las diferencias de verdades y principios entre el viejo pacto y el nuevo pacto, cuando leemos que en el nuevo pacto el justo por la fe vivirá. En el viejo pacto la ley establecía que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el viejo pacto para con Abraham, Isaac, Jacob o Israel y David se le prometió y anunció la venida del Mesías a reinar sobre el trono de David en este mundo. Israel ha estado esperando al Mesías por más de 2500 años. En el nuevo pacto, la iglesia no está esperando al Mesías de Israel para que éste le establezca un reino terrenal. No, la iglesia ha estado esperando a su amado Salvador, que viene por ella para celebrar las bodas del Cordero. Son dos cosas totalmente diferentes, las cuales se han de cumplir literalmente en su debido tiempo. Repetimos, ambos pueblos con sus respectivas promesas han estado permanentemente esperando el cumplimiento de esa promesa profética dada por Dios de manera clara y precisa. Para el Mesías aparecer a cumplirle a Israel la promesa de su reino, definitivamente la palabra establece por el mismo Cristo que a ellos se le mostrarán señales de todo tipo, como previo aviso de la inminente venida del Mesías. Para el Salvador Jesús aparecer a cumplirle a la iglesia la promesa de su venida en gloria para llevarla a celebrar nuestra reunión con Él en las gloriosas bodas del Cordero, la palabra, el mismo Cristo y los santos apóstoles, que a la iglesia no se le ofrecerá señales, ya que el Señor viene como ladrón en la noche, y si se le ofreciere señal, entonces el evento glorioso de su venida perdería la característica de lo incógnito. Como establece la palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? Usted y yo, que hemos sido justificados en Cristo Jesús hace más de 2000 años. El Señor ya sabía a quién Él estaba justificando y de quién hablaba cuando dijo: los tengo en mis manos y no voy a perder ni uno, cuando dijo que todo había sido consumado. La justificación de nosotros, los creyentes, está y fue establecida en
nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos cuando habla del justo por la fe vivirá. Los que hemos sido justificados fuimos dados de fe por Dios, quien es que da la fe para que nadie se gloríe, y por eso hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque es un plan de Dios que se establece en nuestras vidas, y de manera que nosotros ahora vivamos para servirle al Señor como el Señor quiere ser servido. A través de nuestras vidas son un testimonio vivo de que Él es, de que Dios es nuestro Señor, el Dios de nuestra salvación. Seguimos con lo que es la venida del Señor. Siempre desde el inicio de la iglesia ha habido hombres que han pretendido tener conocimiento, entre comillas, o información exclusiva y privilegiada por sobre todos los demás siervos de Jesucristo en cuanto a la venida de Cristo por su futura esposa del Cordero. La misma palabra nos advierte claramente en cuanto al peligro que representa a esos hombres que se creen tener conocimiento privilegiado respecto a la venida de Cristo, ya que ellos representan un estorbo, ya que perturban a la grey de Jesucristo con sus falsas teorías y ciencias escatológicas. La escatología es la ciencia que estudia todo lo relativo a la venida de Cristo. A los expertos en esa ciencia se le llama escatólogos. Hoy en día, escuchamos hablar a muchos de estos científicos en la escatología, los cuales pretenden ser más sabios que los demás respecto a las sazones, ocasiones y los tiempos. Esto es ignorar la luz roja del semáforo de Dios respecto a lo que Cristo nos advierte y a lo que el apóstol Pablo nos ha dicho o advertido al respecto. Cristo dice a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Cristo le dijo a los que le acompañaban, a los apóstoles, y también nos lo dice a nosotros hoy. No nos toca a nosotros estar incursionando o imaginándonos o estar anunciando lo que esos escatólogos anuncian acerca de señales, cosas que están pasando. Recuerden que habla el Señor de, por ejemplo, en el tiempo de angustia de Jacob, que habrán cosas como nunca antes se habrán visto. Entonces, si ahora están sucediendo esas cosas, esa verdad que es para futura, entonces no tiene verdad, porque si dice que lo que está pasando ahora es parte de lo que se anunció para el tiempo de angustia de Jacob, entonces nos le estamos adelantando, entonces ya no es como nunca se había visto, porque entonces se están estableciendo esos escatólogos que ahora se vio. Por lo tanto, es una mentira y no debemos seguir siendo esclavos de esas mentiras. Dígame, por favor, si Dios en su palabra nos dice que no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ya que eso solamente es potestad del Padre, ¿qué hacemos nosotros metiéndonos en aquello que Dios mismo dice que no nos corresponde meternos? No seamos entrometiéndonos en aquello que le toca solamente y exclusivamente al Dios y Padre celestial. Estableció Cristo cuando estaba aquí con nosotros. El apóstol Pablo nos dice a los creyentes: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, sazones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Primera de Tesalonicenses 5:1. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos dice claramente que acerca de los tiempos y de las sazones u ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba. Entonces, ¿qué hacemos los pastores y predicadores hablándoles a las ovejas de Cristo acerca de aquello que no tienen necesidad? La palabra nos establece así. Permítanos en su misericordia y amor compartir nuestra experiencia personal para que usted pueda comprender por qué este tema se nos hace más sensible a Doris y a mí, dice el pastor David, quizá a usted mismo. Doris y yo nacimos en un lugar, hablando por nuestros pastores cristianos. Nuestros abuelos y nuestros padres pertenecían a la iglesia adventista del séptimo día. Esa iglesia en la cual nacimos surgió como consecuencia de lo que se conoce como el Gran Chasco. ¿Qué significa de qué surge esa expresión? Pues aquí lo resumimos. Esto es en el año 1843 del siglo XIX, surgió un grupo de creyentes dirigido por un pastor bautista
llamado Guillermo Miller, un movimiento en la región de este de los Estados Unidos, alrededor del cual unieron otros de la iglesia metodista y otras iglesias protestantes, los cuales llegaron a la conclusión falsa, por supuesto, de que Cristo habría de venir en el mes de octubre de ese año del 1843. Ellos consideraron que ya la luna y el sol se habían oscurecido y que ya habría ocurrido la lluvia de estrellas, tal y como Cristo lo predijo en San Mateo 24 y 25. Para establecer esa premisa, establecieron la fecha en que esos fenómenos físicos de los astros fueron registrados históricamente, ya que a través de los siglos, esos fenómenos físicos son muy comunes. Ellos recurrieron a la historia de tantas guerras que ya habían ocurrido hasta la fecha para decir que todas esas guerras eran también señales de la venida de Cristo. Todo mentira. Recurrieron al argumento de cuántos terremotos habían ocurrido y también como otras tantas cosas también había ocurrido. Por lo tanto, según ellos, todo se había cumplido y que ya era el tiempo de la venida de Cristo. Todos los abrazaron esa ilusión falsa, procedieron a vender sus propiedades, dejaron sus negocios y trabajo, se despidieron de sus seres amados. Muchos se fueron a las cúspides de las montañas más altas para esperar al Señor que vendría en las nubes de los cielos, según esos susodichos ministro. Todo el asunto terminó en un rotundo fracaso y un gran chasco. Cristo no vino tal y como ellos habían anunciado. Inmediatamente Guillermo Miller, un hombre sincero, honesto, pero equivocado, reconoció su error y se volvió humillado a su iglesia bautista. Pero otros, entre los cuales estaba el pastor Jaime White y su esposa Elena de White, resolvieron fundar lo que ahora se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Antes que ello, aún en los días de las décadas de los años 60 de la era cristiana, es decir, en plena mitad del siglo del primer siglo de la iglesia cristiana, aparecieron hombres en la iglesia de Tesalónica, conocidos como los tesalonicenses, los cuales inquietaron a la iglesia acerca de sus falsas teorías y doctrinas acerca de la venida de Cristo. La lista ha sido larga, aún hasta nuestros días. Hombres que han perturbado y que perturban a los creyentes respecto a la venida de Cristo. Y todos ellos se apoyan en la falsa teoría acerca de las señales que en verdad no le fueron dadas a los creyentes, sino a los judíos o Israel. Nosotros vivimos engañados hasta los 42 años de nuestra edad. Son con esas mentiras. Así fuimos criados, así fuimos instruidos hasta terminar nuestro estudio teológico en la universidad. Y luego así también engañamos a todos los que también instruimos a los creyentes en la iglesia, en que fuimos pastores, hasta el día en que el mismo Señor nos sacó de medio de esa iglesia y nos estableció hace 30 años en este ministerio internacional, la gracia de Dios. Esta ha sido nuestra batalla y nuestro grito de guerra por casi un tercio de siglo. Nosotros somos un ejemplo que sufrió en carne propia de todas esas falacias y engaños. ¿Cómo podemos permanecer callados al oír a otro tratar de engañar a las ovejas de Cristo con esas viejas y falsas teorías? No podemos. Nosotros no estamos, como dicen, peleando por solamente pelear. Lo que hacemos, lo hacemos para tratar de que los hermanos en Cristo no sean engañados como los fuimos y nosotros por tanto tiempo. Nosotros llevamos las cicatrices de esos viejos trucos religiosos y estamos plenamente convencidos de que para la iglesia de Cristo no hay señales para la venida del Señor. Debemos aclarar que esas señales y tiempo en los capítulos 24 y 25 de Mateo hacen referencia al pueblo de Israel y al tiempo de la gran tribulación previo al establecimiento del reino milenial del Mesías sobre su pueblo de Israel, ya que es a Israel y a los judíos a quienes se les da y ofrece señales para que crean. Pero a la iglesia de Cristo, a los creyentes, a usted y a mí, no se nos ha dado ninguna señal para la venida de Cristo, ya que Él viene como ladrón en la noche, es decir, sin previo aviso. Si Cristo viene como ladrón en la noche, es decir, de manera sorpresiva y sin aviso o señal,
¿Cómo podemos nosotros, pastores, predicadores, maestros, comenzar a decir que aquel que viene como ladrón nos debe avisar con una lista grande de señales? Eso es un absurdo. Note y observe que desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis no se le ofrece ni se le habla a la iglesia de ninguna señal. Ni siquiera en ninguna de esas cartas o epístolas, ni en la visión de Juan del Apocalipsis se nos advierte o habla de señales para la venida de Cristo en el arrebatamiento o rapto. ¿No nos habría advertido Dios por su palabra acerca de esas señales si la hubiese, para que la iglesia estuviese pendiente de ella? El Señor juzgó las señales como innecesarias. La iglesia ha estado esperando no señales, sino a su amado Salvador para celebrar las bodas del Cordero. Y Él viene por la novia de manera súbita, sin previo aviso. Todas esas señales de Mateo 24 y 25 son no para el rapto o el arrebatamiento, sino para los judíos en la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Amados hermanos, usted a través de este estudio, de esta clase, puede ser afirmado en la verdad, pero si usted escoge seguir a esos que están engañando y engañando con su artificio a los creyentes, no es que usted se vaya a perder, pero le aseguramos que usted ha de estar perdiendo el tiempo en cosas artificiosas, engañosas y vanas. De todas maneras, su salvación no depende de su conocimiento, sino de la gracia inmerecida de Dios a su favor. Si usted quiere verdadero reposo y paz en medio de todas las cosas, lo que debe hacer antes de andar buscando señales por todos los lados es esperar en cualquier momento al Señor, el cual ha de venir con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para estar por siempre con el Señor. Si usted rechaza el consejo divino, de todas maneras, todos llegaremos al cielo. Entonces, se ha de convencer por sí mismo que estas cosas eran así, tal y cual se nos ha revelado en la palabra. Muchos, desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy, se han creído poseedores de un telescopio especial y exclusivo, y creyéndose sabios o privilegiados, han pretendido descifrar los tiempos y las sazones a su mejor gusto o conveniencia. Muchos han sido los millones de creyentes que han sido abusados y explotados emocional, espiritual y hasta financieramente con esas fábulas y huecas sutilezas. Hoy, aquí nosotros les podemos decir que todo aquel que ha pretendido descifrar el tiempo de la venida de Cristo ha terminado en el fracaso total. Y todo esto se debe a que no le hacen caso a la palabra de Cristo, no le prestan atención a la palabra de los santos apóstoles de la iglesia. Nunca permita que esos sabios le engañen, pretendiendo saber muchas teologías y mucho idioma hebreo o griego, ya que tal vez no saben ni uno ni lo otro. Para la iglesia no hay señales acerca de la venida de Cristo en el rapto. Las señales son y serán para los judíos, para el regreso del Mesías prometido y punto. Nosotros somos asiduos estudiantes de la historia de la iglesia a través de estos 21 siglos. A través de los siglos siempre han habido hombres insensatos que no le prestan atención a lo que ha salido de la boca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra y sus santos apóstoles. Ellos no le hacen caso ni le prestan atención a nadie ni a nada, y por eso recurren y han de recurrir a esos mismos artificios para engañar a los creyentes. Si usted hiciera un estudio de la condición de la iglesia en los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, habrá de encontrar literatura de cómo tantos hombres de Dios predicaron y escribieron libros diciendo que esas guerras eran una señal de la próxima venida de Cristo. Esas guerras, aunque fueron las más cruentas en la historia de la humanidad, no fueron ni siquiera la sombra de aquellas guerras y mortandad que han de venir sobre la tierra y la humanidad en los días de la gran tribulación, la cual es
tiempo de angustia de Jacob o Israel, para quienes esas guerras, esos sellos, esa trompeta y esas 7 copas de la ira de Dios le habrán de servir de señales de la venida del Mesías prometido a ese pueblo. Paramos aquí y vamos a continuar con este estudio acerca de la palabra de verdad, de lo que el Señor dice en su palabra acerca de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra intención es que crezcamos juntos en esto que es del Ministerio Internacional La Gracia de Dios, y nuestro programa a través de estos canales, Cristo la Verdad TV, que le transmite y queda permanentemente estas clases ahí. Usted puede volverla a escuchar, pero la mayor intención es que usted venga al reposo y a la tranquilidad de saber que lo que Dios dice en su palabra es la verdad, y que no debe ser cambiada ni por mí ni por ningún hombre, ni por para hacerlo a su conveniencia, porque cuando lo asustan y lo tienen atemorizado, pues usted para ellos es un mejor sometido siervo. Y nosotros debemos vivir a la libertad a la cual el Señor nos ha llamado, al reposo al cual el Señor nos ha llamado. Y para eso Él nos dio su palabra. La palabra del Señor establece la verdad. Y la verdad salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio que nos ha dado el Espíritu Santo a través de los tiempos. Hoy día puede ser que estas informaciones le estén llegando a usted como una obra misma del Espíritu Santo, que ha puesto en nosotros la voluntad del querer hacer las cosas que a Él le agradan para alcanzar a alguien. Sé que si usted ha sido alcanzado en el día de hoy y en otra ocasión usted esté pendiente a través de nuestros canales, de nuestras redes sociales, para continuar con lo que es este libro acerca de la segunda venida del Señor. Todo bien claro, todo preciso, sin salirnos de la palabra y sin buscar un proselitismo para ganar adeptos, para ganar personas que vengan con nosotros. No, esta palabra se la servimos por gracia, como por gracia la hemos recibido, en el nombre y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Sí, Cristo la Verdad TV. Hasta la próxima. Dios le bendice.